Registro de pérdida. ¿Quién sabe si la muerte sabe en su fuero interno que se llama de otra manera? Inger Christensen. También podría ser una manera de registro esta voz. Una registra, una habla. Una sabe tan pocas cosas, pero le diré algo. Hoy me muero. Hasta que suceda permaneceré así quieta. Nada de escándalos ni lloriqueos. No sería la primera vez que me pasa. Ya viví esto antes. Cuando la otra parte de mí, la derrotista, lo hizo. Fue imposible evitarlo. Sucedió y desapareció. Es el estado de permanente sustracción que se vive últimamente. Cosa de mirarme nada más. Soy la fracción que todavía no se muere. La mitad freak que decidió permanecer así, quieta. Quieta y sin mitad. Ah, esa fugitiva. La llamé con palabras que aprietan las mandíbulas y recorren la espina dorsal. La busqué con mis fosas nasales hasta que la mucosa olfativa ardió. Solo pude aceptar la derrota cuando comprendí que una parte se rinde no por causa de los demás, sino por reparo de sí misma. Me convertí en su mímesis y ahora soy su redentora. Libertad a los no unitarios compactos. Así parte que es uno de este grupo de sorprendentes cuentos que reúne este libro Principio de Incerteza, editado por Pez Espiral y escrito por la escritora y traductora María Mazzocchi, que nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo estás, María? Muy bien, muchas gracias, Antonella. Gracias por invitarme. Bueno, tú estás ahí como una pata en Argentina, una pata en Santiago, instalada en Buenos Aires, y nosotros, por supuesto, se sentó aquí María y yo empecé, ¿cómo están? Son tiempos de mucha incerteza. Sí, son tiempos difíciles, son tiempos que hay que estar como atento y tratando de salir a las calles lo más que se pueda, los que están allá, ahí cuando vuelva, a las movilizaciones también, y ver qué es lo que está pasando. Es como la historia que se va repitiendo. Me acuerdo de mi abuela, que es argentina también, y bueno, mi familia, como que me recuerda mucho a la época de Menem. Hay cosas como que te saben. Mi abuela contaba los australes cuando yo era chica. O sea, como que igual ha sido... Viví con mis primos la crisis del 2001 también, así que bueno. Sí, claro, uno tiene la impresión de que Argentina siempre está en crisis, pero al mismo tiempo, y como yo te contaba habiendo vivido allá, uno piensa, la crisis como parte del ser argentino, claro, pero al mismo tiempo también una manera de evadir a las crisis o cohabitarlas tiene que ver con el lugar central que tiene la cultura. Que tiene la escritura, la lectura. A mí me impactó siempre en Buenos Aires la cantidad de oferta cultural para ver espectáculos de altísimo nivel. También la vida de parque, la vida de librería, la vida de café. Y antes de partir por el principio de incerteza, y vas a ver cómo encuentro la manera de volver a esto, ¿tú sientes que todo eso está en riesgo en este momento? Yo siento que sí. Porque lo que pasa es que las personas piensan que eso viene dado, como que no se puede perder. Yo quizás soy muy pesimista, pero yo pienso que sí se puede perder. De hecho, Chile tuvo educación gratis y la perdió. Entonces, es lo que yo trato de decirle a mis medio compatriotas argentinos, que hay que defender, no hay que dar el brazo a torcer. Y tenemos que tratar de hacer una resistencia desde cada uno de los lugares, digamos, para también transmitir que las cosas se pueden perder, y es así. Bueno, y de hecho tú me contabas y me parece súper impactante, ¿no? Una de las razones por las que uno vuelve a Buenos Aires, además de los vínculos, por supuesto, por quienes estoy muy preocupada en este momento, es, por ejemplo, pasear por librerías, ¿cierto? Exacto. Y cuando yo fui cuando Milei había asumido hace una semana. Sí. Y todavía, y en ese momento, pero fue muy impactante, ese día sí, el peso argentino y el peso chileno estaban a 1 ese día, porque eso duró 2 días y después ya cambió. Claro. Y claro, las librerías en Argentina son un espacio fundamental para la vida, para el quehacer, la compra de libros, la lectura de libros, y me estás diciendo que a ti te pasó con tus socios que tuvieron que cerrar su librería, y otras muchas han cerrado en Otras muchas, porque las personas obviamente empiezan a reservar, empiezan a tener que ahorrar o ver ahí la manera de cómo llegar a fin de mes con los mismos sueldos, y el libro, la cultura siempre pasa, ¿cierto?, a como a ver qué ocurrirá después, y claro, y así en los meses, porque esto no es solamente ya que salió así la incertidumbre que se generaba después de cada debate, que él decía que había que ir a comprar dólares, entonces todo eso fue como frenando mucho también la capacidad de las personas y la confianza de ir a comprar sus libros, que desde siempre nosotros teníamos una pequeña librería de barrio en el barrio Coglan, pero ya los últimos meses nos fue imposible mantenerla.
Claro, esto venía de antes, ¿no? Venía, claro, como... venía, los últimos 6 meses venía de antes. Nosotros ya no teníamos nuestra clientela, digamos que, pero ya al final no entraba nadie, o sea, íbamos al día que íbamos al Pepe, Claro. o sea, realmente. Bueno, y eso tiene que ver también con mucho de lo que tú instalas en este principio de incerteza, que es un libro muy interesante. Uno podría decir que es un libro bastante experimental, me pareció a mí. Hay mucho juego con las posibilidades de la escritura. Por experimental no crean que es un libro difícil de leer y raro. Claro. Es raro, pero me parece que en un buen sentido. Porque hay mucha conciencia de la escritura. De hecho, el cuento que da nombre, o sería una novela corta en otra editorial, te diría, ¿no? Sí. Porque es la como mitad una del novela, libro, ¿no? sí, Son sí. 70 páginas más o Sí, menos del sí. último cuento. Es los divagares de un escritor, que además arregla ascensores, que está ahí pensando respecto al lugar de la escritura, qué puede, no puede decir, cuánto puede contar, etcétera. Por dar un ejemplo, hay otro que a mí me encantó, que es un cuento, una especie como de ciencia ficción neofuturista, bastante pesimista, en donde está todo el tiempo las notas al pie, son las discusiones entre quien narra, quien escribe, quien edita, y ahí entre ellos se agarran del moño las notas al pie mientras te van contando la historia. Y que el pobre que lee mirando. Entonces preguntar, ahí yo di 2 ejemplos, ¿no? Pero el libro está plagado de eso, de ese ejercicio de la escritura y de ser muy consciente del habla, ¿no? Sí. Y visibilizarlo. Entonces, ¿por qué para ti era importante invitar al lector como a ver la cocina un poco? Sí, porque quizás tiene que ver también con el proceso personal mío y esta preocupación también por los materiales, por el trabajo con el lenguaje. Son textos que se fueron escribiendo en diferentes épocas, pero diría que cuajaron durante la pandemia. Y con un intento de hacer una progresión entre lo menos incierto quizás a lo más incierto. Y hasta llegar, digamos, a tratar con humor, por supuesto, de tocar el tema del principio de incerteza o de incertidumbre de Heisenberg. Claro. Entonces, donde... De Heisenberg, aquí claro, se hace el físico, no el Breaking Bad. Cuántico, claro que Que tú haces la acotación. Claro, yo puedo saber dónde tú estás ubicada, pero así lo sé, ya no sé a qué velocidad te mueves. Claro. Entonces, bueno, un poco tiene que ver con eso, con ir trabajando la arquitectura, pero mostrándola al mismo tiempo, de ver cómo se va componiendo algo y quizás derribando de alguna forma lo contenidista por una apuesta también formal. No solamente a mí me interesaba contarte una historia, sino que me interesaba poder ofrecer una experiencia que fuese distinta en cada cuento, o sea, que Sí. ninguno se duplicara o que se pareciera, pero que a la vez pudiera conversar directamente con el oficio de escribir. Uh-huh. Y cuando digo oficio de escribir también me refiero a las dudas, a la incertidumbre. ¿Será esto bueno? ¿Será publicable? ¿Le interesará a alguien? ¿Tengo las herramientas? Que es ya el extremo, digamos, al final. Pero ya en el que el Cuerpo Celestial, que es esta distopía, también está todo el tiempo hablando de un canon, ¿cierto?, que va a caer en algún momento, que se ve en peligro, digamos, con la voz de quien escribe, y está quien narra, que se empieza a introducir de a poco a la historia hasta que, bueno, lo termina como termina. Claro, además termina muy gracioso, porque termina la historia y el personaje claro. se va, digamos. Sí. Pero luego ahí lo que vemos es como un chat entre quien escribe y quien narra y se enojan. Claro, porque podría ser visto también como la tradición escrita versus la tradición oral. Ah, no lo había pensado. Que era, claro, la que más anterior. Esta cosa, por eso es el fuego, lo que congrega a las personas a tener una conversación, esa mística que tiene la tradición de la narración. Mira, yo no lo había pensado así, pero lo que sí había pensado, la tensión que a mí me aparece en ese cuento, en el último también, en Principio de Certeza, pero creo que rodea todo el libro, tiene que ver también con la tensión entre, uno podría pensar, el tipo de literatura decimonónica con un narrador omnisciente en donde el mundo es muy cierto. O
¿cierto? Claro. Entonces a los personajes les pasan cosas y no hay duda respecto a lo que les pasa a los personajes. Claro. Y uno mira esto como desde un plano general, ¿cierto? Y puede emocionarse en muchos casos, ¿cierto? Estoy pensando gran literatura decimonónica, en donde las dudas están al interior del personaje, pero no en la historia misma. No. Entonces uno puede pensar Dostoyevsky o Tolstoy o Jane Austen, estoy pensando cosas súper populares, pero en donde no hay duda respecto a lo que se está representando, porque está muy claro, ¿no? Y uno no tiene, oye, pero ¿habrá pasado esto? Y aquí uno está todo el rato diciendo, bueno, pero esto, me escribieron cosas y me dejaron otras cosas afuera. Claro. Por ejemplo, Está ¿no? buenísimo. No lo había pensado así, pero tiene que ver también con el tipo de lecturas que yo tuve durante el proceso de escribir, que pasa también por el cuento maravilloso. También leí los grandes relatos antiguos. Y eso siento yo como que me abrió un escenario amplio para empezar a atreverme, esta cosa de coraje que se repite sobre todo en el último cuento, tiene que ver con eso, con también ese proceso personal, de ponerlo ahí, de abrirlo, de exponerse también. Claro, y eso puede ser un poco incómodo para el lector, lectora. A mí me pareció muy fascinante igual, pero es otro tipo de lectura. No es como que uno se monta, pensaba eso, ¿no? En la literatura más clásica uno se monta la narración y se deja llevar por la acción, claro, ¿cierto? Por lo que les pasa a los personajes o por cómo se describe lo que sienten los personajes dependiendo del tipo de novela o cuento que sea. En cambio acá hay eso, sin duda, pero también hay mucho espacio para lo que está escrito. Claro. Y esa, digamos, como la fuerza, cierta potencia que trabajé y que vengo trabajando hace un tiempo es el humor. Me interesa mucho trabajar el humor. Siempre estoy leyendo cosas, por ejemplo, ya desde Beauvoir y Pécuchet, de Flaubert en adelante. Siempre estoy tratando de ver cómo se componen, por ejemplo, o Kafka incluso cuando presenta algo y lo bota enseguida, y ese efecto, la sorpresa entre los personajes que hace que se te transmita perplejidad y a la vez risa. Como que voy viendo las cosas que a mí me van causando risa y trato de como de anotar, de entender cómo se armó este pequeño artilugio para causar la risa, digamos. Ahora, esa risa igual es una risa absurda, digamos. Sí. Es como, estoy pensando, un cuento que a mí me gustó mucho y que es muy como Rashomon, diríamos, ¿no? Son estos dos parejas que están cruzadas y que nosotros, cada uno tiene un habla. Entonces nosotros leemos a el varón que es abandonado, ¿cierto? Al varón, me encantó que el varón por el que abandonan ni siquiera habla del tema, está hablando de otra cosa, y las dos mujeres, ¿cierto? La que es abandonada y la que se va con el otro, y con ellos con esas cuatro voces vamos armando la historia, y también es muy interesante, porque ahí, claro, aparece, y no es tan gracioso ese cuento, pero es como, aparece el absurdo también desde dónde se cuenta. Y la casa que viene a cerrar con esa combinatoria, ese cuento se llama Arrebato. Sí. Claro, y ese cuento surge por una historia que me contaron hace mucho tiempo yo soy de Valparaíso, de una casa que se arrebató entre el dueño de un restaurante muy famoso allá y su sommelier. Pero yo decía, ¿cómo poder llegar a contar? ¿Cómo se arrebata una casa? Se arrebata, digamos, utilizando la traición, o sea, a través por vía de la traición. Entonces, por eso ese arrebato puede ser visto como el arrebato. Claro, como de quienes se dejaron llevar. La casa, claro. Y claro, entonces yo pensé cómo desarrollar esto, pero que no sea de la manera como convencional. Entonces desarrollé estas 5 voces que van hablando, pero desde su perspectiva, como que casi que no combinaran, sino que el lector, una vez que lo leyera, pudiera armar y haber dicho, pero bueno, ¿qué pasó acá? Ahora, es todo eso, yo me imagino que quienes nos están escuchando les quedó muy claro. Principio y certeza de María Mosoki, que nos acompaña hoy día. Tiene entonces la esperanza, me imagino, de que el lector, lectora, sea muy activo en esto, ¿cierto? Porque aquí uno no se monta en la historia, uno tiene que estar trabajándola, diríamos. Claro, ¿no? Que puede ser que porque a mí también me gusta leer así. A mí, bueno, me gusta leer de todo, pero particularmente los libros que
que buscan establecer algún tipo de vínculo con su lector en el cual se puedan ir sacando deducciones, porque en el leer está esto tan lindo, una de las mayores retribuciones, diría, que es el poder anticipar. Sobre todo si es un cuento, el lector siempre va a querer ir anticipándose a lo que va a pasar. Entonces me gusta ir jugando un poco con eso, y para eso hay que revisar mucho los caminos de deducción posible, de la lógica, para que no sea algo idiota que, ya sí, era obvio. No, Agatha Christie, ¿no? Yo creo que probablemente es la maestra en eso, porque igual a mí me encanta Agatha Christie, y uno dice, sí, pero no lo vi venir. Claro. Porque claro, luego la autora tiene información que uno no sabe. Claro, pero... Y que Poirot puede ver. Claro, no. claro. Pero claro, y ahí también eso lo que tú mencionas es una delgada línea, porque también ahí está el escritor traicionero, tramposo, sí, claro, claro, pero eso ya no es jugar tan limpio. Claro, bueno, miren, no es tramposa María Mazzocchi en este libro, Principio de Incerteza, que está editado por Libros del Pez Espiral, que tienen realmente una hermosa cuartería, hacen muy buen trabajo, y que mañana tienen un encuentro llamado Lecturas Espirales, 9 de enero a las 19 horas en el Centro Cultural La Moneda. La entrada es absolutamente liberada, y va a haber 4 autores y autoras: María Mazzocchi, Begoña Ugalde, Daniela Catrileo y Flavia Radrigán, que tiene el librito nuevo. Sí. Y además va a haber una performance sonora a cargo de Gonzalo Enríquez, Amanda Irarrázaval, Tomás Gubins y Mika Persdotter. Cuéntanos qué va a estar pasando. Claro, lo que pasa es que la editorial hace un tiempo atrás que viene ofreciendo espacios gratuitos para poder establecer un contacto con la comunidad a partir de la lectura, el arte, y armar estos, ya que estamos en una época de tanto hibridaje, con la música, y la verdad que es una serie ya que viene hace un tiempo y ha sido hermoso porque las personas se acercan, comparten un vino, hay música, conversan con los escritores, con los músicos, entonces es algo ¿Tú vas a estar distinto. leyendo parte de esto? Sí, se va a leer, después y hay música, hay conversación, hay vinito, hay traguito, hay de todo. Entonces, es una gran oportunidad. Es muy lindo, además, porque en el Centro Cultural de La Moneda. Exactamente, así que ahí tienen la posibilidad de acercarse al Centro Cultural La Moneda, entre Metro La Moneda, Metro Universidad de Chile. Adivinen dónde está, en La Moneda misma. Claro. En el menos uno, ahí están. Pueden entonces encontrarse con María, con Begoña Ugalde, Daniela Catrileo y Flavia Radrigán, además puras mujeres. Sí. Que van a estar leyendo, y además sí. esta performance sonora. Esto es a partir de las 19 horas en el Centro Cultural La Moneda. Muchas gracias, María, por venir. Muchas gracias, Antonella. De verdad lo pasé muy bien. Un placer conversar contigo y un placer leerte también. Es desafiante, pero es muy, muy entretenido. Un libro raro, y a uno que lee tanto, de verdad, le hace bien de repente decir, uy, esto es distinto. Esto es muy distinto. Y está muy interesante, así que Principio de Incerteza de María Mazzocchi lo pueden conseguir vía Libros del Pez Espiral. Y con ese estupendo dato tengo que ir despidiendo